Muy buenas tardes. Querido presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, señor director general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, estimado José Delfín Val, amigo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, querido delegado del Gobierno de España en Castilla y León, y querido y viejísimo, diría yo, amigo Joaquín. Lo digo no por la edad, sino porque somos amigos hace casi 60 años, o sea que eso me permite hablar de viejo, de muy viejo amigo. Compañeros de corporación, autoridades, amigas y amigos de la cultura, de la literatura, de los libros, señoras y señores, señor director del Colegio de Lourdes, que viene a ver a un antiguo alumno también, no le había visto a usted por ahí. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. La 45ª Feria del Libro de Valladolid rinde en esta su última jornada de esta edición un sincero homenaje a una de las figuras más ilustres de la cultura, la etnografía, el registro de la memoria popular y la música tradicional en un radio geográfico y temporal de influencia al que, al menos yo, no me atrevo a poner límites. Hablo obviamente de Joaquín Díaz. Sin embargo, yo presido esta mesa en estos momentos como alcalde de Valladolid, y la Feria del Libro que ha promovido de principio a fin este homenaje es la de Valladolid, lo cual convierte a Valladolid en la auténtica mantenedora de este sentido acto de reconocimiento a uno de sus grandes orgullos colectivos. Una de las acepciones reconocida por el diccionario de la Real Academia para el vocablo icono dice que este es aquel signo o símbolo que consigue una estrecha identificación con aquello a lo que representa. Hay diversas realidades de muy diversa índole que comparten esta característica en relación con Valladolid. La fachada de San Pablo es icono de la riqueza patrimonial artística vallisoletana. El Campo Grande es icono de nuestra riqueza ambiental y paisajística. Me atrevería a anticipar que este edificio que nos alberga será en su día un icono de la modernidad de Valladolid en el siglo XXI. Porque no, el lechazo asado y el tinto de la Ribera son iconos de una tradición gastronómica incontestable. Miguel Delibes es icono de ese secular carácter letraherido que tan profundamente marcó el alma pinciana en los tiempos de aquella Valladolid corte literaria de comienzos del siglo XVII. Y en igual medida, Joaquín Díaz es el icono más reconocible de nuestro respeto colectivo por la cultura tradicional popular, que en el corazón de Castilla continúa siendo objeto de veneración y respeto, salvando todas las distancias que la modernidad y los intereses más contemporáneos nos imponen. Poner en marcha esta 45ª Feria del Libro de Valladolid ha sido todo un reto, por muchos motivos de sobra conocidos. Y reconozco que ahora que es para todos una obviedad que su desarrollo ha sido un éxito rotundo, me alegra muchísimo que el homenaje corporativo de la Feria 2012 en este recinto recaiga sobre Joaquín Díaz. No sé si has leído o escuchado entre líneas, Joaquín, pero lo que realmente quiero decir es que a partir de hoy, además de un icono, es muy probable que pases a ser además un talismán para todos los agentes relacionados con el libro y la lectura en nuestro entorno. Ya siento hacer recaer sobre tus hombros tanta responsabilidad. Yo sé que tú has vivido momentos muy especiales e inolvidables a lo largo de tu trayectoria, pero confío en que esta tarde de homenaje, aplausos, agradecimientos y amigos, tarde de cosecha a fin de cuentas, ocupe un lugar destacado en tu historia personal. Eso es lo que más nos enorgullecería y lo que más nos animaría a seguir adelante por el camino de la divulgación cultural, la generación del conocimiento científico y la conservación de todo nuestro patrimonio intangible. Sé que no eres fetichista, pero habrías de reconocer que una firma es una firma. Y si la Feria del Libro de Valladolid continúa disfrutando de tu complicidad, la cotización de su calidad y su pertinencia subirá como la espuma. Este homenaje podrá resultar más o menos perfecto,
más o menos riguroso, más o menos políticamente correcto. Pero lo que puedo asegurarte es que desde principio a fin estará cargado de cariño, de respeto y de agradecimiento. Intervendrán a continuación Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, José Ramón Alonso, director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, y José Delfín Val, amigo intemporal tuyo y además representante en este acto de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, que tú mismo presidiste antes del mandato de Jesús Urrea y del que eres miembro de facto desde hace exactamente 30 años. Jesús Julio, cuando quieras. ¿Lo veo? Sí, ahora. Muchas gracias, alcalde, queridos miembros de la mesa, querido delegado del Gobierno, queridos compañeros de corporación, amigas y amigos todos. La verdad, querido Joaquín, que desde la Diputación podemos decir mucho y podemos decir todo de lo que significas para nosotros. Antes de ello sí que quiero decirle al alcalde enhorabuena por esta edición de la Feria del Libro, por esta edición número 45. Joaquín Díaz es un zamorano venido a Valladolid hace muchos años y eso da muestra de lo que es Valladolid acogiendo a la gente cercana o a la gente lejana de esta tierra. Es tierra de acogimiento y si Joaquín Díaz se puede sentir algo, como tantos otros, es precisamente eso, vallesoletano. Hablar de Joaquín Díaz es hablar de tradición, es hablar de etnografía, pero sobre todo, desde el punto de vista de la Diputación de Valladolid, es hablar de ese otro icono que es Urueña. Allá en los años 80, con el centro etnográfico, allá en los años 90, ya con la Fundación Joaquín Díaz, y hoy en día, ya mayores, con la Villa del Libro. Yo creo que Urueña es un referente cultural en España, único, imprescindible, y en ello tiene muchísimo que ver precisamente la figura, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de Joaquín Díaz. Por tanto, yo creo, alcalde, que es bienvenido y merecido este acto de homenaje en esta edición número 45 de esta Feria del Libro. Decía alguien que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos son las alas y las raíces, es decir, las ilusiones y las tradiciones. Las ilusiones para afrontar los retos del futuro, y hoy en día más que nunca esos retos son difíciles y complicados, pero a fin de cuentas afrontables y necesarios, y tienen que estar marcados precisamente por eso, por las ilusiones. Y las raíces, que no son otra cosa que eso, que las tradiciones, de las cuales Joaquín Díaz es un exponente no solo a nivel provincial o regional, si yo me atrevería a decir que nacional, incluso internacional, de lo que es conservar las tradiciones como elemento necesario para transportarnos, para conseguir y conquistar el futuro. Por mi parte, enhorabuena por este homenaje que se le rinde hoy a Joaquín Díaz. Y querido Joaquín, enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por todo lo que nos estás prestando a la provincia de Valladolid. Muchas gracias. José Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, señor alcalde, compañeros de mesa, delegado, autoridades, señoras y señores, querido Joaquín. Dice el aforismo cervantino que al bien hacer jamás le falta premio. Y sin duda nadie se atrevería a quitar la razón a este anterior vecino de Valladolid al contemplar la asombrosa trayectoria de Joaquín Díaz, porque en ella hay tanta obra bien hecha como merecido reconocimiento. Desde sus primeros años dedicados al estudio y la producción musical hasta su denodada labor al frente de la fundación que lleva su nombre, ha conseguido la difusión desde la villa de Urueña de las tradiciones castellanas, antiguas y vivas al mismo tiempo. Por esta razón es tan difícil condensar en estas breves palabras la contribución de Joaquín Díaz a la vida cultural de Castilla y León. Es imprescindible decir que ha sido
durante el último medio siglo, y sigue siendo no solo uno de sus más destacados estudiosos, y me permitirán la expresión, uno de sus más apasionados propagandistas, sino que además, me interesa especialmente destacarlo, Joaquín Díaz ha sido y sigue siendo un auténtico promotor cultural. Creo oportuno destacar esta faceta suya, tan ejemplar como fructífera, porque hoy más que nunca estamos necesitados de aventureros culturales, de creativos valientes como este vallisoletano nacido en Zamora, como bien decía el presidente de la Diputación. En la cultura siempre precisamos, y más en estas circunstancias, de personas que como él no se frenen jamás por ninguna quietud, por ninguna suerte de desesperanza. Porque Joaquín Díaz ha combinado la excelencia en el trabajo, la ambición en los objetivos, la bondad y la sencillez en su forma de ser. Y por eso creo que es tan querido como todos ustedes representan aquí esta tarde. Desde la consejería en la que tengo el orgullo de trabajar, la Consejería de Cultura y Turismo, tenemos la certeza de que la cultura no puede ni debe quedar reducida a un ornamento prescindible en el contexto de las políticas públicas, sino que debe constituirse en un puntal estratégico de la regeneración del tejido productivo, de nuestro esfuerzo compartido como país, de nuestra participación en ese proyecto ilusionante, todavía vigente y todavía necesario, que llamamos Europa. Y eso es especialmente cierto, especialmente necesario en Castilla y León. En este sentido, me gustaría que este tan merecido homenaje a Joaquín Díaz no nos limitásemos a hacer inventario y levantar acta de esa trayectoria apasionante y apabullante, de sus muchos logros, sino que nos comprometiésemos todos nosotros a seguir su ejemplo y trabajar en el desarrollo del sector cultural con la misma altura de miras que ha demostrado Joaquín Díaz, con los mismos amplios horizontes, con la misma visión de largo recorrido. Esa visión que en los días de cielo raso se ve, se divisa desde ese cerro coronado por la villa de Urueña. Muchas gracias. Es llegado el turno de José Delfín Val, cuando quieras. Muchas gracias, señor alcalde. Ilustrísimas autoridades, queridos amigos, señoras y señores, icono admirado. En ocasiones admiramos, repito, a determinadas personas por lo que dicen que han hecho. Personalmente prefiero admirar a las personas que lo hacen sin decirlo. Joaquín Díaz es de estas últimas personas, pero la admiración adquiere otro carácter más intenso y personal cuando de una parte de las cosas buenas que ha hecho hemos sido partícipes o espectadores directos de sus éxitos. Cierto día, estando yo personalmente ocupado en mis cotidianas tareas radiofónicas, recibí la visita de Joaquín Díaz, que empezaba a tener nombre y renombre entre los estudiosos de la cultura popular. Acababa de grabar su primer disco, Recital era su título, aparecido en 1967. Fue un recital dado en un colegio mayor de Madrid, en el que cantó canciones de paz y de guerra con honda tradición española. En aquel tiempo Joaquín estaba entregado a la vida pública de forma intensa y dedicando su tiempo a predicar en paraninfos universitarios la belleza, hermosura y valor histórico de los romances castellanos y su imparable difusión por la tradición oral, generación tras generación, hasta el punto de que un romance del siglo XIII, por ejemplo, se había convertido en una canción infantil de juego de corro o de cordel, y nosotros teníamos todavía entonces la oportunidad de rescatarlo. Dio Joaquín conferencias y conciertos en universidades de España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Llevaba a su auditorio no solo la cultura española, sino también canciones del repertorio judeocristiano que, de no haber intercedido Joaquín Díaz, muchas de ellas se hubieran perdido en nuestra vieja España, entonces rockera.
Viajar en aquella edad y aquellos bríos era una de las razones que justificaban una vida, y con el deseo de viajar debe ir aparejado el ansia de saber, de aumentar nuestros conocimientos. El andar tierras y comunicar con diversas gentes hizo, decir Cervantes, a sus perros parleros, Cipión y Berganza, hace a los hombres discretos. Joaquín, evidentemente, es un hombre discreto. Internet, madre de todos los saberes, no siempre fiables, acierta al decir que Joaquín Díaz González, zamorano de nacencia y vallisoletano de residencia y sentimiento, es un músico y folclorista español, catedrático de estudios de la tradición en la Universidad de Valladolid y académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, de la que fue presidente hasta hace poco, según nos acaba de recordar el presidente de la Diputación Provincial. También dice Internet que en 1976 Joaquín abandonó las actuaciones en directo, esto es, abandonó la vida pública para dedicarse exclusivamente a la investigación y promoción de la cultura popular. Tampoco se dice en muchos escritos que Joaquín Díaz, espíritu de natural pacífico, cierto día fue señalado por el lápiz rojo de la censura gubernamental. Un censor con más voluntad que conocimientos le impidió grabar en uno de sus LPs una canción cantada en euskera donde se decía varias veces la palabra ETA, que, como sabrán ustedes, es en la lengua vasca como se expresa la conjunción copulativa. Este desconocimiento, este percance poco divulgado, no supone un baldón en la biografía de Joaquín Díaz, sino en la del censor que disfrazó su cantamañanismo de prudencia. Joaquín Díaz ha publicado alrededor de 50 libros sobre todos los posibles aspectos de la tradición oral: romances, cuentos, canciones, fiestas y costumbres cíclicas, al tiempo que publicaba en revistas y periódicos artículos y ensayos de conocimiento y divulgación. Ha grabado más de 70 discos de larga duración, entre ellos aquel primer recital del año 67 con el sello Moviplay, y el último, creo que es el último, aunque a lo mejor está gestándose ahora otro nuevo, Cantares de Tetuán, producido por la fundación que lleva su nombre y la colaboración de la Junta de Castilla y León y Open Folk. En el camino quedaron, de forma señalada, canciones de Navidad, de la picaresca tradicional, romances y cantigas sefardíes, canciones del campo, romances truculentos, romances de ciego, cantos tradicionales localizados en tierras de Pinares, Palencia, Sanabria, Los Ancares, por traer aquí algunos breves ejemplos. Un día decidió Joaquín Díaz abandonar el mundanal ruido de la ciudad para vivir en un pueblo con muralla, castillo y buena gente, Urueña, y allí escribir, orientar, gestionar diferentes cosas, entre ellas dirigir el Centro Etnográfico de Documentación, instalado en una casona noble, antigua y episcopal, cedida por la Diputación Provincial. Urueña, que ha visto aumentada su fama, se ha convertido hoy en un lugar fecundo de encontradas añoranzas vallisoletanas. Por traer aquí una muestra de la forma de pensar de Joaquín Díaz, entresaco una frase escrita por él: me gusta la naturaleza, el aire limpio y las personas que trabajan en lo que realmente les gusta y aún pueden perder unos momentos de su tiempo para saludar y charlar sobre los 1001 temas que constituyen el entorno cada vez más olvidado del ser humano. Joaquín Díaz es, desde la creación de 1980, el director de la revista de folclore, honrada en aquel número 0 con la firma de nuestro común amigo, el novelista Miguel Delibes. Revista de edición mensual que en la actualidad llega al número 360, caso infrecuente en publicaciones de estas características.
Es miembro de muchas asociaciones, entidades nacionales e internacionales que no les voy a citar por no cansarles demasiado. Otro día del año 2005 fue nombrado Joaquín Díaz doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, y la laudatio fue tan intensa en citas a la feliz convivencia con sus padres, don Germán, ingeniero de montes, y doña Luisa, pianista, que las lágrimas estuvieron a punto de brotar en los ojos de los que asistíamos al evento. En el año 2008 recibió el premio de honor a toda una vida de la Academia de la Música en España. En fin, un ser excepcional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por vuestras palabras, por vuestra presencia y por el apoyo que con ella testimoniáis a este homenaje y a la propia Feria del Libro. Gracias. A continuación, Joaquín, el ritual manda que en nombre de la 45ª Feria del Libro y de todas las instituciones y sectores implicados en ella, te haga entrega de la escultura que hará trascender este acto, colándose en tu intimidad, mucho más allá del marco espacial y temporal en el que nos encontramos en estos momentos. La escultura Niña leyendo es obra de la vallisoletana Belén González, que está también entre nosotros, y en su versión monumental es sin duda otro de los iconos, de nuestros grandes iconos urbanos. Joaquín, para mí es una auténtica satisfacción, créeme, lo sabes muy bien, entregártela en este acto. Sí, muchas gracias. Bueno, querido alcalde, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos, cuando uno quiere hablar para muchas personas, debe forzosamente generalizar y apartarse, por tanto, de la precisión. Y en un momento tan emocionante como este, pese a los buenos deseos y a la intención de comunicar mi agradecimiento concreto al Ayuntamiento de Valladolid y a la ciudad entera, seguro que terminaré escalando los cerros de Úbeda, a los que soy tan aficionado, en vez de subirme simplemente a la cuesta de la Maruquesa, que sería lo más apropiado. Pero es que toda mi vida ha sido así: acometer lo complicado, elegir lo inesperado, seleccionar la vereda o la ruta más intrincada. Y no es un mérito, es una condición. Hace unos días confesaba que Valladolid alimenta mis sueños, es decir, que muchas de mis ensoñaciones nocturnas tienen que ver con rincones de esta ciudad, del mismo modo que para algunas de ellas en las que intervengo más personalmente, utilizo subconscientemente alguna de las casas en las que viví, en las calles de Italia, Portugal o San Lorenzo. La explicación que la psiquiatría da a los sueños en que nos vemos en nuestra propia casa está generalmente unida a la interpretación de nuestra personalidad. Y no es difícil de comprender. En realidad, la casa significa la construcción del propio entramado anímico, y algunas de sus características podrían servirnos para desvelar secretos nunca confesados o aspectos de nuestra alma sobre los que jamás hemos reflexionado conscientemente. En cualquier caso, es evidente que con independencia del lugar en que me toca actuar cada noche en esos sueños, bueno, afortunadamente no todas las noches sueño, la personalidad es casi siempre la misma, y esa, de la que sí puedo hablar con cierta propiedad, la he construido sobre 4 pilares que desvelaré brevemente. El primero ha sido el criterio. Criterio para elegir, desde el momento en que fui consciente, un oficio que me gustase y que fuese duradero. Solo la parca podrá jubilarme de él. Si me pidiesen antes de morir que señalase algo que volvería a hacer si naciera de nuevo, sin dudar diría que elegir un trabajo en el que pudiese disfrutar como lo he hecho en el que tengo ahora. Y de la misma manera que con el trabajo, con todo lo demás,
que he tratado de construir selectiva y conscientemente. Decía André Maurois en El arte de leer: más vale conocer a la perfección algunos pocos escritores, así como unos pocos temas, que conocer de una forma superficial una gran cantidad de autores. Las bellezas de una obra no se juzgan bien a la primera lectura. Conviene durante la juventud pasar por entre los libros como se va por el mundo, buscando amigos. Pero una vez encontrados, escogidos, adoptados, hay que retirarse con ellos a nuestro refugio. La sensatez, por tanto, constituye uno de mis más firmes apoyos, y aunque lo que propongo en mis libros y en mi vida no siempre es lo más sencillo, suele a la larga ser lo más positivo para mí y para quienes me rodean. No predico nada de lo que antes no haya sido capaz de contrastar o verificar. Por eso puede estar alguien de acuerdo o no en su conveniencia, pero no en su autenticidad, lo cual, según está el mundo, es como ir ganando 2-0 en el descanso de un partido. El segundo pilar es la constancia. Constancia para trabajar en ese menester elegido con eficacia y sin descanso. Mi gusto por lo tradicional no es gratuito. Podría decirse que todo lo que atañe a la tradición está relacionado con el aprendizaje, y eso me interesa sobremanera, como explicaré al final. Costumbres y conocimientos se conservan para que sirvan de ejemplo y de advertencia. La experiencia convierte a quienes han vivido ya una larga existencia en unos excelentes maestros para transmitir sensaciones. De ese modo, la entrega del material acumulado se plantea como una escuela en la que la sabiduría antigua es la principal asignatura. Puede que varíen las formas y tamaños de los libros, pero el contenido se mantiene. No es extraño, por tanto, que en los planes actuales de estudios se tienda a recuperar esos conocimientos decantados y pulidos a lo largo de tantos cientos de años que han sobrevivido al paso de las generaciones y de las modas. El problema que se podría plantear, la adaptación de los materiales a la mentalidad y a los valores imperantes, está solucionado si se tiene en cuenta una norma siempre respetada por la propia tradición. Las ideas están por encima de lo que producen. Lo importante, pues, es saber seleccionar esas ideas y tener criterio para aplicarlas a nuestra vida. El tercer pilar sería la curiosidad. La curiosidad es la chispa que enciende el conocimiento, y aunque éste sea contemplado con cierta aprensión por quienes tratan de controlar al ser humano, porque la adquisición de ese conocimiento le hace progresivamente más consciente de su debilidad y le aísla de la sociedad, sin embargo, la curiosidad es el único medio eficaz para redimir la pasividad que aqueja al ciudadano de hoy. Además, constituye una de las voces que, junto a la duda y al método, componen el vademecum esencial de todo investigador. Aunque sea predicar en el desierto, convendría que el ser humano de nuestros días se acercara sin temor a la filosofía. Más aún, convendría que fuese él mismo un filósofo, con el significado que le dio a la palabra la cultura helenística: amigo de la sabiduría, es decir, amigo de satisfacer con el esfuerzo del espíritu todas las necesidades intelectuales y morales que al individuo pudieran planteársele. El cuarto pilar es el que termina de dar consistencia al edificio y sería la paciencia. La primera lección la recibí con 4 años del hermano León, director del Colegio de Lourdes, donde estudié todo el bachillerato, y esa lección me sirvió de advertencia y de guía. Paciencia para actuar, para decidir, para contestar y también, ¿por qué no?, para escuchar con actitud estoica todo lo que se dice de mí, desde las alabanzas más afectuosas como las de hoy, hasta las tonterías más enconadas o malintencionadas. Paciencia, en suma, para soportar consejos y admoniciones que probablemente estarán llenos de buenas intenciones, como el infierno, pero a los que les falta el calvario personal, que es lo que otorga la validez y el certificado de autenticidad. Sobre estos 4 pilares he construido mi casa y, consiguientemente, mi biblioteca, que es la prolongación de mi propio ser. Borges escribió, mejor dicho, pronunció y luego se lo escribieron. Escribió que el libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Y yo añadiría, con permiso del ilustre escritor, que también es una prótesis imprescindible de nuestro propio cuerpo. Conviene no tenerlo lejos físicamente. Es absolutamente necesario sostenerlo y mirarlo,
leerlo y asimilarlo, pero siempre a la distancia adecuada, la medida humana, la medida del brazo. Hablamos hoy de globalización y la aceptamos sin rechistar, pero no nos acordamos de lo que se tardó en asimilar e incorporar al acervo universal grandes decisiones que afectaron históricamente a todo el mundo civilizado, y una de ellas fue la imposición del sistema métrico, que tanto tardó en imponerse, que en realidad no se ha terminado de imponer. A las medidas naturales y próximas, es decir, la pulgada, el palmo, el codo, la braza, el paso, vino a sustituir un sistema artificial y lejano cuyo patrón se guardaba en París. Graso error. Hemos comprobado después, para nuestra desgracia, que en la medida en que las cuestiones que nos atañen se alejan de nosotros o perdemos la capacidad de intervención sobre ellas, nos van peor las cosas y nos convertimos en individuos pasivos y malhumorados. Y el mal humor nos viene precisamente porque solo se nos pide que opinemos cuando ya no tienen remedio las cosas. Corremos el peligro de morir en esta sociedad que inocentemente ha bautizado su caótica situación como estado de bienestar bajo el peso de una información excesiva, que parece que carga sobre nosotros la responsabilidad de los hechos sin habernos preguntado previamente si teníamos que ver en ellos o si queríamos intervenir en su desarrollo. Se nos ha convertido, por tanto, en irresponsables colegiados, abrumados en lo cotidiano por una responsabilidad injusta y onerosa y engañados a todas horas por una presunta interactividad que se nos ofrece gratuitamente con sospechosa prodigalidad. Sin embargo, y aprovechando, y termino ya, que estoy en los mismísimos cerros de Úbeda, y terminando la intervención, me permitiré recordar que lo que hace perceptibles o visibles a las señales es precisamente la altura, y que este puede ser un buen momento para mirar hacia arriba y procurar que la vista no se nos quede en el ras de la tierra. Pienso que la crisis que sufrimos es mucho más que económica o social. Hemos perdido la capacidad para asombrarnos y el interés por aprender. El aprendizaje era un largo proceso plagado de esfuerzos en el que también aprendíamos a olvidar lo superfluo, y el mundo actual no acepta esas condiciones porque es básicamente superficial. Se nos ofrecen medios que parecen resolver todos los problemas y pretenden dar solución rápida y certera a todas las preguntas. Me temo que no era ese el camino, pero habría que tener ahora mucha humildad para reconocerlo y mucha más habilidad para remodelar la figura sin romperla. En fin, agradezco a todos su presencia, su gentileza al acompañarme esta tarde y al Ayuntamiento por haberse acordado de mí y haberme dado esta oportunidad espléndida de reencontrarme con tantos amigos. Muchas gracias. Enhorabuena, Joaquín, enhorabuena de corazón, pero esto no ha acabado aún. Creo que hay alguien que ha querido sumarse a este homenaje desde quién sabe dónde. Escucha. Hola, soy José María Íñigo y quiero enviar un fortísimo abrazo a mi admirado y buen amigo Joaquín Díaz, al que recuerdo con muchísimo cariño desde tiempos pretéritos, desde que colaboraba en Mundo Joven, una revista que marcó un hito en las publicaciones juveniles de la época. Estoy hablando de los años 60 y tantos. E incluso con Joaquín Díaz en una ocasión escribí un libro, Música Pop, Música Folk. Él se cargaba naturalmente del folk y yo del pop. He seguido muy de cerca la vida musical de Joaquín Díaz porque en aquella época, en aquellos momentos, yo era director general de la compañía en la que Joaquín grababa discos. Y le recuerdo desde entonces, siempre con su barba, siempre impecablemente vestido, siempre siendo un dandy, un caballero, pero no solo en el aspecto exterior, en el estético, sino en el ético. Ha sido un hombre que ha marcado siempre un camino a seguir, y yo le recuerdo con mucho cariño, con una gran admiración en lo musical, y le envío desde aquí un fortísimo abrazo. Y lo que lamento es no poder estar ahí para dárselo, pero se lo doy desde el corazón. Así que de corazón a corazón, Joaquín Díaz, mi abrazo.
supongo que habrá sido una sorpresa y supongo que estarás igualmente sorprendido al no ver entre el público a algunas de las personas que dabas por seguro que te acompañarían esta tarde. Pero no te precipites y continúa dejando que te sorprendamos. Nos bajamos la mesa donde estábamos al principio y aquí está la sorpresa prevista. Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell them what train I am, so they won't know where I'm going. Freight train going around the bend. Freight train going again. One of these days I turn around, go back to my hometown. Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell them what train I'm on, so they won't know where I'm going. Place I like to be, one more place I love to see, to watch those old Blue Ridge mountain climb. Will I ride old number 9? Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I'm going. When I die, please remind me, down at the end of Chestnut Street, so I can hear old number 9 and see girls rolling by. Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I'm going. Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I'm going. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I'm going. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, querido Joaquín, autoridades y todos los invitados. Es un verdadero placer y un compromiso enorme estar aquí delante de tantos amigos, tantos músicos, sobre todo si está Toño mirando con esa mirada severa.
Alguno a lo mejor os ha extrañado un poco que en un homenaje a Joaquín Díaz empecemos cantando una canción en inglés de repente, ¿no? Tan lejana aparentemente del trabajo de Joaquín, ¿no? Pero esta canción que tiene una historia muy bonita, la escribe una señora que se llama Elizabeth Cotten, que llegó a trabajar en casa de los Seeger como niñera, era una compositora y guitarrista de color, y que por medio de ella descubrió Pete Seeger probablemente muchas cosas de esa música. Joaquín la grabó en 1965, ¿no? Los primeros discos de Joaquín, él tomaba música de todas partes y entre ellas grabó esta canción que ha sido un tema universal que han grabado Peter Paul and Mary, Jerry García, el propio Pete Seeger, Dylan, Joan Baez, muchísima gente, ¿no? Vamos a hacer ahora uno de los... Pues ahora sí, con esta actuación musical sorpresa, damos por cerrado este acto de homenaje a Joaquín Díaz, que le hace la feria, que le hace el ayuntamiento, que le hacemos sus amigos y que le hace la ciudad entera. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos ustedes.